Hermanos, bienvenidos. Una vez más vamos a estar en el Salmo 100. Así, número redondo, hermanos, para no equivocarnos. Pues ya, hermanos, si gustan pasar, por favor, vamos a empezar a leer. Si están con su Biblia listos ahí para que sigan la lectura. Ay, espérense que se me cayeron mis notas. Aquí está. Hermanos, Salmo 100, y vamos a empezar la lectura. Dice así: Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Hermanos, ven, qué bonito salmo, ¿verdad? Y estamos, hermanos, aquí con ese propósito, ¿verdad? Alabar a Dios, cantarle, ¿verdad? Ya venimos, hermanos, Dios ya nos trajo, ya hicimos lo difícil, levantarnos. Entonces, hermanos, hay que, con gozo, hermanos, darle gracias a Dios, porque solamente Él es bueno, ¿verdad? Hermanos, tan bueno es que mandó a su único Hijo para que nosotros tengamos salvación, ¿verdad? Y a veces nosotros no encontramos a veces un propósito, pero fíjense que me fui a otro versículo en Efesios 1:12, si lo quieren ver nomás, y Dios nos hizo con un propósito, ¿sí? Que fuimos creados en alabanza de su gloria, para alabarle, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este día, Padre, que trajiste a mis hermanos hoy aquí presentes, Señor, todos, que venimos, Padre, con gozo para alabarte, Señor, porque solamente tú eres bueno, solo tú, Padre, eres digno de alabanza. Bendice, Padre, tu iglesia, nuestro pastor, Señor, guíalo, Padre, para que tu palabra, Padre, a través de él llegue a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, y nos cuidas. Trae con bien a los hermanos, Padre, que vienen en camino, y a todos los que estamos presentes, Señor. Cuídanos nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a tomar asiento para comenzar. Ya después terminan los planes para el almuerzo. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas, el día de hoy. Vamos a estar en Lucas capítulo 22, pero primero, hermanos, le voy a pedir a Manny que ponga unos videos. Lo que están viendo ahí son unas fotos. Esta semana pasada terminamos los estudios en casa. Tuvimos estudios 6, 7 diferentes casas estas últimas 7 semanas. Ayer celebramos la clausura y fue un tiempo de bendición, hermanos. Habían como más de 50 personas enrolados que se reunían todas las semanas. El próximo comienza en septiembre, pero en este momento quisiera tomar un tiempo para reconocer a los maestros y a los que pusieron sus casas en disponibilidad para estos estudios. Si usted fue un maestro o si puso su casa, póngase de pie, por favor, hermanos, que queremos honrarles y darles las gracias. Un aplauso para esto. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano Arturo. Levántese, hermano Arturo. Gracias, hermanos. Gracias sinceramente por poner su casa, por tomar el tiempo para preparar estos estudios que fueron de gran bendición. Vamos a estar en Lucas capítulo 22, el título es El amor recordado. Y lo que estamos haciendo, estamos viendo eventos claves de la última semana de Jesús. Eventos claves de esa última semana en preparación. En 3 semanas vamos a estar, en 2 semanas vamos a estar celebrando el domingo de resurrección. Así que estamos en preparación. La semana pasada vimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Vimos que los judíos esperaban a este Mesías por tanto tiempo y lo recibieron con gozo porque reconocieron que había llegado el Salvador del mundo. Pero no llegó como ellos esperaban. Ellos esperaban llegar, que el Mesías llegue en un caballo blanco, un conquistador. Pero llega Jesús humildemente, un burro, sin ejército, sin armadura, sin poder político. Pero en esa humilde entrada Jesús revela su misión. Su primera llegada fue como Mesías, el Rey Salvador del mundo que vino a morir por los pecadores. Hoy nos vamos a adelantar unos cuantos días a la noche que Jesús fue arrestado, la noche de la última cena de sus discípulos. Y háganme una pregunta: si ustedes supieran que esta sería la última cena que tomarían, ¿qué era lo que pedirían para comer? ¿Qué comerían? Ahí van pensando en los chilaquiles, los tacos, los tamales. Pues aquí en los Estados Unidos hay una costumbre: una persona que está condenada a pena de muerte, se les da una opción para tomar una última cena. Y estaba leyendo unas cenas que han pedido. Una persona se llamaba John Wayne Gacy. Lo que pidió para su última cena: pidió Kentucky Fried Chicken, camarones fritos, papas fritas, fresas, Coca-Cola de dieta. ¿Para qué la Coca-Cola de dieta? No entiendo. Otro se llama Walter LeGrand, pidió 6 huevos fritos, 16 tiras de tocino, una porción grande de papas fritas, un bote de ice cream, un bistec, una taza de hielo, un 7-Up, un Dr. Pepper, una Coca-Cola, salsa picante, café, 2 paquetes de azúcar y 4 antiácidos. Esa es una persona preparada, ¿no? Bueno, hermano, hoy vamos a estudiar la última cena, la cena más importante, más memorable de la historia. Vamos a estar en ese aposento con Jesús y sus discípulos. Es una cena como nunca antes, diseñada por Dios mismo para exaltar a su Hijo. Es una cena que predica el Evangelio. Es una cena que demuestra la gracia de Dios. Es una cena donde se establece un nuevo pacto de Dios con el mundo, que nos sigue hablando el día de hoy. Igual como vimos la semana pasada, el evento que celebramos siempre como la última cena, por costumbre, por tradición, se mira que se celebra el jueves en la noche. Pero lo más probable es que este evento, esta cena, ocurre el miércoles en la noche. No tenemos tiempo para entrar en eso, tal vez lo cubran esta semana en el podcast y vamos a hablar más de eso. Pero no es importante qué día ocurre, lo importante es lo que ocurre en esa noche. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a estar en Lucas 22 y vamos a unirnos con Jesús en esa noche de la última cena. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Lucas 22 y voy a leer del 7 hasta el 23. Dice la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decidle al padre de la familia de esa casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, cual antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
A la verdad, el Hijo de Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, te pido que podamos tomar todas esas aflicciones, cargas de la semana, ponerlos a tus pies este rato, Señor, para poder entender lo que tú nos tienes que enseñar el día de hoy, Padre. Padre, que este sea un recordatorio de el amor más grande que se ha demostrado a la humanidad y que salgamos de este lugar con la plena confianza de que la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Gracias te damos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca de la última cena. Vamos a ver primero la tradición que se estaba celebrando esa noche. Después vamos a ver la traición que ya estaba en marcha cuando están cenando. Y después vamos a ver el traidor. Vamos a ver que Jesús ya sabía quién es el traidor que lo iba a traicionar esa noche. Vamos a comenzar, la tradición. Dice el versículo 8 que Jesús envió a Pedro y a Juan. Dice, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Estaban preparando ahí la cena de la Pascua. Era el primer día del festival de 7 días del pan de sin levaduras que se marcaba con la cena de la Pascua. Esta era una celebración tradicional religiosa más importante del año para los judíos. Celebraban que cuando los judíos estaban en Israel, en esclavitud en Egipto, Dios los salva. Es algo que había ocurrido 1500 años antes. Y es una celebración de liberación de los judíos. Y ese evento se describe en Éxodo capítulo 12. Solo un resumen bien rápido del principio. En Éxodo comienza con Moisés nace, es llamado y por una providencia de Dios, cuando el rey había dictado que los niños deben morir, Moisés es salvado y crece en el palacio. Crece como rey, como príncipe, por 40 años. A los 40 años, él mira que están tomando ventaja de un esclavo, de un judío, y se entreviene y mata al hombre de Egipto. Y en eso se piensa que lo van a arrestar y corre y huye. Se va fuera de Egipto. Por 40 años vive como pastor. Después de 40 años, 80 años, tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama y le dice, te he escogido a ti para que vayas a liberar mi pueblo. Regresa a Egipto y enfrenta al faraón y le dice, mi Dios ha dicho que liberes a mi pueblo. Y el faraón se rehúsa. Entonces Dios manda 10 plagas para convencer al faraón que libere a su pueblo. Y la última plaga, después de haber rehusado tanto tiempo, era la muerte del primogénito. Que esa noche iba a llegar la muerte, la muerte iba a venir y iba a herir a todo hogar el primer hijo de cada hogar. Pero Dios provee una manera que su pueblo se pueda salvar de esa muerte que iba a llegar esa noche. Y es lo que estaban celebrando ahí, hermanos, es que Dios, como Dios proveyó una manera que el pueblo se salve de la muerte. Y la Pascua, hermanos, es una imagen maravillosa del amor de Dios a través de la obra de Jesús que salva al pecador también de la muerte, que es la condena del pecado. Esa noche que los judíos seguían la orden de Dios, les decía, para la cena de la Pascua, Jesús establece una nueva ordenanza que lo conocemos ahora como la cena del Señor. Igual como los judíos en el tiempo de Pascua tomaban tiempo para reflexionar en la salvación de Dios de la esclavitud de Egipto, la cena del Señor es un tiempo para que nosotros tomemos para reflejar acerca de la salvación de Dios de la esclavitud del pecado. La cena de la Pascua y la cena del Señor tienen los mismos elementos, tienen los mismos significados y tienen los mismos propósitos. Vamos a examinar la cena de la Pascua con la cena del Señor y vamos a ver esto que tienen en común. Primero, hay una instrucción y vamos a estar comparando la instrucción de la cena de la Pascua que vemos en Éxodo 12 con lo que cumplió Jesús cuando vino.
Primero vemos que hay una instrucción. ¿Y qué es la instrucción? Les dice el pueblo de Dios, para la Pascua tenían que escoger un cordero sin defecto. En preparación para esta cena, cada familia judía tenía que ir a buscar un cordero que iban a sacrificar en ese día de la Pascua. Pero no podía ser un cordero cualquiera. Tenía que ser un cordero sin mancha. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas y de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Igual como la cena de la Pascua requería un cordero sin defecto, la cena del Señor también recordamos el sacrificio del Cordero de Dios sin defecto, Jesús. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús llegar, comenzando su ministerio, dice: he ahí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Jesús es el único Cordero que pudo servir como el sacrificio por los pecados? Porque Él es el único sin pecado. Jesús es el único que vivió sin pecado, nació sin pecado, murió sin pecado. Es el único sacrificio digno que satisface el castigo del pecado, que es la muerte. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios requiere muerte, requiere un sacrificio. Y un pecador no puede pagar el pecado de otro. Una persona que está en deuda no puede pagar la deuda de otro. Ningún humano pudo haber muerto en la cruz y pagar la deuda que nosotros tenemos contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos endeudados. Todos nacimos endeudados con Dios. El único digno, el único sin pecado, el único sacrificio digno fue Jesús. Vivió una vida pura. Nunca pecó. Fue tentado, dice la palabra, pero nunca pecó. Él es el único sacrificio digno. Él es nuestro Cordero sin defecto. Él es nuestro Cordero sin mancha. Esa es el primero, la instrucción. El segundo elemento de la cena de la Pascua que celebraban los judíos, que había una condición. Dice la condición era sacrificar el cordero y aplicar la carne. Éxodo 12, 7 y 9 dice: y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré sobre vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué les da diciendo Dios a los egipcios a los israelitas que están en Egipto? Dice: tomen este cordero, lo sacrifican y apliquen la sangre en los postes y en el dintel, en los dinteles. Y cuando venga el ángel de la muerte, va a mirar esa sangre en sus casas y va a pasar sobre sus casas. Por eso en inglés se conoce como Passover. Pasan sobre de la casa de los hijos. Es la manera que iban a ser salvos. Ahora, no era suficiente solo matar al cordero. Tenías que tomar la sangre y aplicarlo. Solo los que aplicaban la sangre del cordero se salvaron de la plaga de la muerte. Al aplicar esa sangre en sus postes, en los dinteles, ellos estaban declarando su confianza de que la sangre de ese cordero sin mancha los podía salvar de la plaga de la muerte. De la misma manera, hermanos, no es suficiente solo creer que Jesús existió. No es suficiente solo entender que Jesús murió en la cruz. Hay que creer que su sangre salva. Y tenemos que aplicar esa sangre en nuestras vidas. Jesús derramó su sangre para todo el mundo. Pero solo el que cree que esa sangre, cantamos el canto, hay poder en la sangre. Solo el que cree que esa sangre tiene el poder de perdonarnos, que tiene el poder de calmar la ira de Dios y salvarnos de la condena de la muerte eterna, solo esos reciben la salvación de Dios. Porque solo la sangre de Dios, de Jesús, tiene el poder para salvar el alma del pecador.
Nosotros somos aquí para transmitir ese mensaje. Pero nuestras palabras, mis palabras, ningún pastor tiene el poder para salvar un pecador. Lo que yo digo no puede salvar. Mis palabras no son los que salvan. Es Dios obrando a través del mensaje del Evangelio. Pero es la sangre de Jesús que hace la obra. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La cena del Señor, hermanos, es un evento simbólico que Jesús nos dejó para recordar esta verdad, que la sangre de Jesús tiene poder, para nunca olvidar ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros los pecadores. Cuando tomamos el pancito, cuando tomamos el jugo, es un símbolo nada más de su cuerpo y de su sangre que derramó. Hay ciertas doctrinas, hay ciertas iglesias que tienen la doctrina de que cuando tomas la cena del Señor, que la sangre realmente se convierte en la sangre de Jesús, que el pan realmente se convierte en el cuerpo de Jesús, y que cada vez que lo tomas estás sacrificando el cuerpo de Jesús otra vez. Eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, solo fue necesario una vez. Una vez por todas, dijo, se terminó. Eso fue suficiente para pagar el pecado de todo el mundo. Y si pensamos que tenemos que sacrificar a Cristo cada vez, entonces estamos diciendo que no fue suficiente su sacrificio. Y la sangre de Cristo es suficiente. La cena del Señor es un recordatorio nada más de ese cuerpo quebrantado, de ese precio terrible que pagó en la cruz. Representa la brutalidad, la humillación, la degradación que Él puso en su cuerpo por nosotros. Isaías 53 dice que fue oprimido, afligido y no abrió la boca. La cena del Señor, hermanos, es un tiempo para reflexionar en ese cuerpo quebrantado, en esa sangre derramada que hizo Jesús por nosotros. Ese sacrificio fue necesario para reconciliarnos con Dios. Hebreos 9:22 dice que no hay perdón del pecado sin el derramamiento de sangre. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer en ese sacrificio y tenemos que recibir y aplicar ese sacrificio en nuestras vidas. Jesús ya hizo la obra. A nosotros nos toca demostrar que lo creemos en esa obra. La cena de la Pascua y la cena del Señor tienen la misma instrucción, la misma condición y también tienen la misma razón. ¿Por qué era eso necesario? Para el juicio de Dios. Dios manda 10 plagas porque el faraón se rehusaba a obedecer a Dios. Dios les dice, libra a mi pueblo, y él se rehúsa. Después de la cuarta plaga dice, sí los voy a librar, pero después cambia su mente. Se estaba rebelando contra Dios el faraón. Le da 9 oportunidades para arrepentirse, pero él se niega. Y ahora había llegado el tiempo del juicio. Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así que los hombres como las bestias, y ejecutaré ¿qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Toda persona tendrá su día de juicio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todo mundo, todo tendrá un día de juicio. El juicio de los creyentes va a ser muy diferente a los juicios de los que no creen. Si tú ya pusiste tu fe en Cristo, no tienes que temer nada de ese juicio. Ese juicio no va a ser para decidir si entras al cielo. Ese juicio va a ser para probar tus obras y darte recompensas por cómo respondiste como un creyente. Pero el juicio de los que se rebelan contra Dios, los que los dan la espalda a Dios, el juicio de las personas que no han recibido a Cristo, va a ser un juicio de muerte, un castigo de muerte. Ahora noten que dice este versículo que todos mueren una sola vez y después viene el juicio. El momento que una persona muere, esa persona está delante de Dios.
para recibir juicio. Las almas no van a un lugar en medio del cielo y la tierra. El purgatorio no es bíblico. El que muere sin Cristo, dice la palabra de Dios, recibirá la ira de Dios. No hay nada que podemos hacer aquí en la tierra después que una persona fallece para mover su alma de un lugar intermedio al cielo. Eso no es bíblico. No hay suficientes oraciones que podemos hacer para salvar un alma si no fue salvo cuando estaba en este mundo. No hay suficientes ofrendas que les puedes dar a la iglesia para salvar ese alma. Los únicos que se salvarán del juicio son los que ponen su fe en la sangre de Jesús, el Cordero sin defecto, en esta vida. Y finalmente, la cena y la Pascua, la cena de la Pascua y la cena del Señor tienen el mismo resultado, la salvación del juicio de Dios. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar heridor en vuestras casas para herir. Todo el que pone su fe en Cristo, en la sangre de Cristo, el que lo cree, el que sigue las instrucciones, se salva de la muerte. Dios salvó a todo que puso la sangre, el que lo aplicó en sus puertas. Y de la misma manera, hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú has creído que la sangre, la muerte de Jesús te salvó, que crees que eso te perdonó tus pecados, dice la palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Estás libre de condenación. En ese momento garantizaste la vida eterna en el reino de Dios. La sangre de Cristo es poderoso. Has sido librado de la condenación del pecado. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La sangre de Jesús, hermanos, es el único escudo contra la ira y el juicio de Dios. Poner la fe en la sangre de Cristo, hermanos, es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí mismo. Es una decisión muy personal. Cada quien tiene que entender esa obra, tiene que aceptar esa obra y tiene que recibirlo por sí mismo. Es una decisión personal que nadie puede tomar por ti. No nacemos como creyentes. Porque naciste en una familia de cristianos no quiere decir que eres creyente. Tienes que tomar una decisión personal. Algo interesante de las instrucciones de la cena de la Pascua: la familia escogía el cordero 4 días antes de que lo iba a sacrificar. 4 días antes tenían ese cordero viviendo con ellos en su casa, todo por 4 días, dándole de comer. ¿Por qué? Yo creo que eso fue algo intencional. Dios hace nada hace que no es intencional. Yo creo que Dios quería desarrollar un afecto entre la familia y el cordero. Dios quería que entiendan el costo del pecado para que sepan que la salvación es un asunto muy personal. Muchas veces decimos, la salvación es gratis. Tenemos razón, es gratis, no nos cuesta nada, pero no significa que no tuvo costo. Le costó a Dios su Hijo. Dios entregó su propio Hijo para que nosotros seamos salvos. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí le costó. La obra salvadora de Jesús, hermanos, no se cumple en tu vida hasta que tú puedas declarar a Jesús como tu Salvador. Es una decisión muy personal, requiere un encuentro personal con Jesús, requiere que se crea en el corazón el sacrificio de Jesús que pagó por tus pecados. Eso es la cena de la Pascua en la noche que celebraban. Jesús que hicieron un nuevo pacto, que hizo un nuevo pacto con su pueblo para salvarlos de la esclavitud. Y Jesús aprovecha esta ocasión de la Pascua para instruir, ordenarnos de recordar ese nuevo pacto. Dice el versículo 20, esta copa es el nuevo pacto que por nosotros es derramado. I'm going to switch to this, guys. Que por nosotros es derramado. El antiguo pacto estaba basado en rituales.
en ceremonias, en sacrificios simbólicos. Pero era un pacto temporal. Se tenía que estar constantemente sacrificando, haciendo ritos, haciendo ceremonias, porque no había un sacrificio perfecto. Pero el nuevo pacto, ahora que celebramos del Mesías, que vino un cordero sin defecto, el único digno, el único perfecto, y eso fue el sacrificio perfecto. Ya no se necesita nada más. Amén. Ya no tenemos que mantener esos rituales, esos sacrificios para ganar la salvación de Dios. Solo tienes que poner tu fe en la obra de Jesús en la cruz. Podemos descansar que la obra de Jesús se cumplió en la cruz. Y ya no viene a través de guardar la ley, sino que viene a través de la fe en lo que hizo Jesús en la cruz. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que mientras preparaban para la Pascua, para esta tradición, ahora vamos a ver que había una traición en marcha. En preparación para la última cena, Jesús envía a Pedro y a Juan a buscar el lugar donde cenar y les dice: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahora, eso no era algo normal, hermanos. En la cultura judía, los hombres no cargaban los cántaros de agua. Esas eran las mujeres que lo hacían. Ellos iban al pozo a traer y cargaban. Así que ver un hombre con un cántaro era algo muy inusual. Era una señal. Y dice, seguirlo hasta la casa donde entrara. Y después dice, entren a la casa con él. Cuando entren, pregúntele dónde está el aposento, que es el lugar de arriba. Es el cuarto de arriba. Y cuando lees esto, parece como una escena de una película de espías, ¿no? Donde se están haciendo las cosas a escondidas, como que Jesús no les quiere decir exactamente a dónde. Parecen un poco vagas, parece un encuentro clandestino. Y Jesús es omnipotente, Él conocía todo. Él podía decirles exactamente dónde está la casa. Vayan a la Casa Blanca de Doña Chona, a 2 cuadras del parque, ahí en el segundo piso, y pregunten por Don Juan. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no les dice exactamente? Porque nos dice la palabra, si lees unos versículos antes, que el día antes Judas ya se había reunido con los líderes judíos en su complot de traicionar a Jesús. Se había reunido con los líderes y había acordado hasta el precio que les iba a pagar. Y nos dice en los evangelios, en Marcos 14, nos dice, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Y si Judas hubiese conocido el lugar exacto de la comida, podría haberles dado el lugar a los judíos. Pero hermanos, eso no significa que Jesús aquí no está intentando que no lo arresten. No significa que está tratando de escapar de la muerte. No significa que no quería que ocurra lo que tenía que ocurrir. La traición tenía que ocurrir, pero iba a ocurrir al tiempo de Dios. Si lees el versículo 22, dice, a la verdad, el Hijo de Hombre va según lo que ya está determinado. Hubo muchos personajes que se conjuntaron, muchos eventos involucrados en la muerte de Jesús en la cruz. Pero hermanos, no perdamos cuenta que la muerte de Jesús fue el plan predeterminado de Dios. Fue la obra maestra de Dios para cumplir sus propósitos de salvar al mundo. Y como toda obra maestra, detrás de las escenas hay un director dirigiendo. Hay un director que mueve las piezas de esa obra maestra para lograr la salvación de Dios. Hay muchas personas involucradas en esta obra maestra de salvación, pero Jesús está aquí cumpliendo el plan de Dios. Jesús es el personaje principal. Y Dios estaba en total control de esa situación, de esa traición, de matar a Jesús. Noten lo que dice Pedro cuando fue llevado ante los mismos líderes que involucrados en este complot. Hechos 2:23 dice, solo el contexto de eso, Pedro es arrestado, llevado ante el concilio y le dicen, para de predicar a Jesús. Y en su defensa, él les da testimonio de la muerte de Jesús y les dice lo que ellos hicieron. Dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fue
anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una muerte inesperada, no fue el resultado de una revolución fracasada, sino que fue el plan divino de Dios para salvar al mundo. Dios diseñó ese plan desde la fundación del mundo y todo ocurrió en el tiempo de Dios a través de las personas que Dios ya había determinado. Es más, si lees los evangelios, los líderes judíos no querían arrestar y crucificar y matar a Jesús en esa semana. Si leen en Marcos 14, nos dice que ellos no querían, este tiempo de la Pascua, no querían causar alboroto en este tiempo de la Pascua. Vimos la semana pasada que en la Pascua llevaban hasta 2 millones de judíos en Jerusalén. Esta no era la semana que los líderes judíos querían arrestar y matar a Jesús. Ellos lo querían hacer en secreto. No querían que sea un asunto público. Pero Dios ya había determinado la semana, ya había determinado el día, ya había determinado la hora y nada lo podía cambiar. Hermanos, muchas veces nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos o cuando no pasan de la manera que queremos. Pero hermanos, Dios no obra a nuestro tiempo y Dios nunca se retrasa. Los tiempos de Dios son perfectos. Nada se cumple fuera de sus planes. Nada se cumple fuera de los propósitos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Jesús conocía perfectamente este complot malvado contra él, pero él lo usaría para la más enorme demostración de amor. Dios usó la injusticia humana para satisfacer la justicia de Dios. Del punto de vista humano, la misión de Jesús podía haberse visto como un fracaso. Se podía haberse visto como que la maldad de los hombres habían vencido lo bueno de Dios. Pero era el plan bueno de Dios y Él se plació a entregar a su Hijo. Isaías 53, escrito como 700 años antes de que llegue Jesús, profetiza lo siguiente que se cumplió en esa semana. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Dios quiso quebrantar a Jesús. Él se sujetó a ese padecimiento. Cuando estaba orando ahí en el jardín, dijo: Señor, Padre, dice, no quiero morir, yo sé lo que va a pasar, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Jesús murió voluntariamente porque era el plan de Dios. No fue un accidente, no fue una muerte inesperada, fue el plan, el propósito y la buena voluntad de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo a morir a través de los eventos que Él puso en marcha esa semana. Los judíos no podían hacer nada para cambiar ese plan y el tiempo y la hora de Dios ya estaba determinado. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la tradición, ya vimos la traición, ahora veamos el traidor. Después de la cena, Jesús demuestra su omnisciencia. En un punto entre cuando ya manda a los discípulos a buscar ese lugar y antes de la cena es cuando lava los pies de los discípulos. Y después dice en el versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo fue vendido. Y si leemos los evangelios, nos dice que Judas era el tesorero de los discípulos. Y nos dice en Juan que era un ladrón que robaba de la caja. Y yo creo que Judas empieza a ver ya que está pasando, Jesús llega a su muerte y está pensando, ya se va a terminar mi huevo de oro, mejor le saco todo lo que puedo sacarle. Y se va a vender a Jesús. Y se han preguntado, hermanos, ¿cómo pudo haber llegado Judas a este punto? Él anduvo con Jesús 3 años, escuchando esos mensajes transformadores, viendo esas señales, hablando, platicando con Él cada día, pero aún así lo traiciona. Judas tenía conocimiento intelectual de Jesús, pero no lo conocía personalmente en su corazón. Entendía su mensaje, pero no lo había reconocido como su Salvador.
Judas estaba enfocado en complacer sus propios deseos y eso le abrió la puerta a Satanás. Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas. Judas tenía conocimiento intelectual de Jesús, pero no lo conocía en su corazón. Lo que había entrado era, en su corazón había entrado Satanás y lo había convencido que entregue a Jesús. Entró en su mente y lo convenció a traicionar a Jesús. Hermanos, Satanás siempre anda buscando a personas con la actitud de Judas, a personas que andan buscando complacerse a sí mismo, a complacer los deseos de la carne, y busca y entra en esas personas para tratar de atacar la obra de Dios. No creas que porque eres creyente, que porque vas a la iglesia, que porque lees tu Biblia, que porque has conocido a Cristo por muchos años, no creas que eso te hace exento de no caer a las mentiras de Satanás. Judas tuvo el privilegio de vivir en la gloriosa presencia de Jesús. Lo experimentó personalmente, experimentó su verdad, su bondad, su poder, su sabiduría. No creas que porque has sido creyente por muchos años, Satanás ya no te puede tocar. No creas que porque sirves a Dios fielmente, Satanás tiene miedo de acercarte a ti. Al contrario, es el que más ataca a Satanás, el que está caminando con Dios, el que lo está sirviendo. Cuando estamos en fuego para Dios es cuando Satanás más te va a atacar. Cuando decidas que voy a ir a la iglesia los domingos, es más que Satanás te va a atacar. Cuando decidas voy a leer mi Biblia todos los días, es cuando más Satanás te va a atacar. Y hará todo lo posible para apagar ese fuego y esa pasión de Dios. Y la manera que lo logra es entrando y desviándose, apelando a los deseos de la carne. Cuidado, hermanos, con pensar que eres muy santo o muy maduro para no caer en el pecado. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A Satanás le encanta que pensemos que estamos firmes. Quiere que nos sintamos invencibles. Quiere que pensemos que no podemos caer. Por eso dice Pablo que seamos sobrios siempre, velando, porque Satanás anda, dice, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el pasaje de hoy, hermanos, termina con una advertencia para Judas. Versículo 22 dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí Jesús le está dando, yo creo, un llamado a Judas para apartarte de su plan. Le está diciendo a Judas, piensa bien en lo que estás haciendo. Piensa bien en la consecuencia de tu traición. Jesús le está dando a Judas una oportunidad para arrepentirse, para renunciar a ese pecado y para arrepentirse. Jesús siempre hubiese ido a la cruz porque ese era el plan de Dios. Dios iba a buscar la manera para cumplir ese sacrificio, pero Judas tenía una oportunidad más para salvarse de la condena de su alma al infierno. Y eso demuestra, hermanos, el gran amor de Dios, el gran amor de Dios hacia el pecador. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero siempre se sienta a comer con él, siempre se sienta a convivir con él. Esa noche también le lava los pies, incluyendo a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Nunca lo rechazó, nunca lo excluyó, nunca lo hizo sentir como que no pertenecía. Y aun cuando Judas en esa noche que lo entrega y le besa y les entrega a los líderes judíos, si leen, creo que en Mateo 26, Jesús se refiere a Judas como amigo. Jesús le considera su amigo aun cuando lo está traicionando. Wow, hermanos, Jesús conoce que va a ser traicionado por esta persona y siempre lo considera su amigo. Y es por eso que cuando Jesús nos ordena a amar a nuestros enemigos, cuando Jesús nos ordena que perdonemos a los que nos ofenden, Él no nos está pidiendo que hagamos nada que Él no ha hecho. Perdónanos unos a otros, dice Jesús, como yo, Dios, como yo los he perdonado. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo respondiste la última vez que alguien te ofendió? ¿Cómo respondiste la última vez que alguien te traicionó? ¿Cómo respondiste la última vez que alguien te insultó? ¿Cómo respondiste la última vez que alguien te miró mal? ¿Respondiste con el amor de Jesús? ¿Respondiste con perdón? ¿O respondiste con enojo, con amargura, con ira o con insultos? Jesús conocía muy bien la traición de Jesús y le da la oportunidad para arrepentirse. Y aunque Judas no se arrepiente,
Jesús siempre lo ama y siempre lo trata como amigo. ¿Por qué? Porque es la razón que Él vino al mundo. Él vino a morir por un pecador igual como Judas. Él vino a morir por tú y yo, pecadores igual como Judas. Y tú puedes decir, yo no traicioné a Jesús, yo no lo vendí. Pero dice la palabra de Dios que si quebras uno de sus pecados, es igual como que has quebrado todos. Nadie nace mereciendo la salvación. Todos somos pecadores y Jesús vino a morir por todos nosotros. Él fue a la cruz voluntariamente porque Él ama al pecador. Y esta es la verdad, hermanos, que Dios no nos ama porque no pecamos. Él nos ama a pesar de que somos pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace una semana estaba viendo un documental de una compañía hace 20 años que estaba tomando ventaja de jovencitas y publicaba videos de ellos. Y 20 años después están entrevistando a estas personas, qué daño les ha hecho. Y entrevistaron a uno de los camarógrafos y se mira el muchacho, era joven, que está arrepentido. Y le preguntan, ¿qué piensas de lo que ha pasado, el daño que has hecho? Y esta persona dice, yo estoy seguro, dice, que voy a ir al infierno, dice, porque no hay nada que yo pueda hacer para pagar todo lo malo que le hice a estas personas. Ay, hermanos, que me sentí, esta persona necesita escuchar del evangelio de Jesús, que no hay nada, tiene razón, no hay nada que podemos hacer para pagar el castigo del pecado, la ofensa que le hemos hecho a Dios. No hay nada que podemos hacer, pero Jesús ya hizo la obra. Y eso es el evangelio de Jesús, que Jesús hizo la obra. Nosotros no tenemos que hacer la obra, Él ya lo hizo. Y si crees que Jesús no te puede aceptar por tu pasado, si tu culpabilidad de tus pecados está estorbando tu relación con Dios, si crees que Jesús no te puede amar por todo lo que has hecho, déjame decirte que Dios te ama, que Dios murió por ti. No por lo que fuiste, no por lo que hiciste, no por tus obras pasadas. Él te ama a pesar de tus obras, a pesar de tus pecados. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Y si estás alejado de Dios, si le has dado la espalda a Dios por mucho tiempo, tal vez te has enfriado, tenlo por seguro que Él está esperándote con manos abiertas porque Él te ama. Marcos 14:21 agrega una advertencia más a Judas y le dice, bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, vivir sin Jesús es terrible, pero morir sin Jesús es aún más terrible. Es la tragedia más grande que puede pasar. Y nosotros hemos sido llamados para llevar este mensaje al mundo. En el desierto alto, 9 de cada 10 personas no están asistiendo a una iglesia este domingo. El mundo necesita escuchar, igual como ese hombre que piensa que sus obras lo condenan, necesitan escuchar de la gracia de Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, para que nosotros podamos tener esa relación y ser reconciliados con Dios. El único sacrificio digno. Yo no sé de ustedes, hermano, pero yo le doy gracias a Dios que a pesar de que yo le di la espalda por más de 25 años, Él siempre me recibió con manos abiertas cuando yo decidí entregarle mi vida. Y Él perdona, Él ama, a pesar de que no somos perfectos. No importa qué lejos pienses que estés de Dios, nunca estás lejos de su amor. Solo darte la vuelta y Él va a estar allí esperándote. Voy a pedir al grupo de alabanza que siga. Eso es lo que recordamos hoy, hermanos, cuando estamos celebrando la cena del Señor. Es un tiempo de recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Y si tú has aceptado a Cristo como Salvador, si has creído que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, debe ser un privilegio y un gozo participar en la cena del Señor.
Si no tienen una copita de esto, levanten la mano, que los sugieres están alrededor y allá pasando las copitas para tomar la cena del Señor. La cena del Señor es un tiempo para reflexionar en esa obra de Jesús en la cruz. Pero nos dice la palabra de Dios que también es un tiempo para examinar. Es un tiempo de examinación. Es un tiempo para evaluar si estamos viviendo vidas dignas de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si estamos caminando en el Espíritu. Si estamos amando como Dios nos amó. Si estamos perdonando como Dios nos perdonó. Es un tiempo de hacernos una evaluación honesta. Pero el propósito de esta examinación no es para excluirnos de la cena, sino que para identifiquemos esas cosas y lo confesemos a Dios. Todas esas cosas que están estorbando nuestra relación, dile a Dios que te ilumine y te lo revele y entrégaselo a Él. Y dice la palabra que Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si Dios te revela algo en tu corazón, y te rehusas a entregárselo a Él, rehusas a darle esa carga, estás rebelándote ante Dios. Si prefieres cargar con esa ofensa, ese pecado, ese rencor, esa falta de perdonar, esa amargura que tienes contra un hermano, eso también Dios no le gusta, es indigno. Este es el momento que vamos a tomar durante este canto. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Les voy a pedir que se pongan de pie. En este tiempo, hermanos, es nuestro tiempo de reflexionar, recordar la obra de Jesús. Es un tiempo de examinar nuestros corazones, pedirle a Dios que revele todo aquello que nos está estorbando, esas cosas que nos están cargando, y entregárselo en este momento. Este canto que vamos a cantar dice, hay poder en la sangre de Cristo para transformar. Van a haber personas aquí adelante si necesitan oración o si simplemente quieren venir a entregarle sus cargas a Dios. Dice la palabra de Dios que todos los que están cargados y frustrados vengan hacia mí, dice, y yo les daré descanso para sus almas. Así que vamos a tomar este tiempo y les invito, no tengan pena. Si necesitan venir adelante, no tengan pena. Dios está aquí. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor.
Padre Celestial, al prepararnos para tomar la cena del Señor, Señor, recordamos ese sacrificio que hiciste por nosotros. Al tomar esta galleta recordamos tu cuerpo quebrantado en esa cruz. Al tomar el jugo recordamos la sangre que derramaste por nuestros pecados. Padre, y te pido, Señor, que en este momento que hemos estado evaluando nuestras vidas, nuestra relación contigo y con otros creyentes, si no has revelado algo, Padre, que tomemos los pasos para reconciliarnos contigo y con nuestros hermanos y hermanas. Porque este tiempo de la Cena del Señor es un tiempo que demostramos también la comunión y la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Padre, por tu sacrificio. Gracias te damos, Padre, porque a través de ese sacrificio tenemos la entrada al reino de Dios, garantizado nuestro lugar, reservado nuestro lugar para la eternidad en la presencia de nuestro Señor. Gracias te damos, Padre. Te damos esto, gracias en el nombre de Cristo Jesús. La botita que tienen aquí le abren la parte de abajo para el pancito y la parte de arriba para el jugo. Y voy a leer del pasaje que leemos hoy, versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y partió y los dijo diciendo: es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros he derramado. Tomemos y bebemos. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a ver el tercer evento de la Semana de Jesús. Vamos a ver el juicio de Jesús ante Pilato. Pero hoy, hermanos, le recordamos, cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos un tiempo para pasar en comunión. Al salir van a haber pan, unos sándwiches ahí. Les invitamos que se queden a tener un tiempo de comunión, a conocerse unos a los otros. Y mi esposa viene caminando, algo tengo que hacer. Los papás también, que si pueden ir a traer a sus niños en el segundo piso ahí y se pueden bajar después para los panes y eso. Ahora sí, hermanos, vamos a terminar con un canto de alabanza, ¿no? Amén, amén. Si trajeron sus manos, hermanos, vamos a escuchar aplausos. Cante la creación.
tengan linda semana, hermanos. Dios les bendiga. Alabanzas